En matemáticas vas a conocer dos reglas de los signos o vas a tener en cuenta solamente dos reglas de los signos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video en el cual les voy a explicar cómo aplicar las dos reglas de los signos. Entonces, si no has visto el video de las dos reglas de los signos, te invito a que vayas a ver el video que te voy a dejar el link en la descripción para que desde un inicio comprendas estas dos reglas de los signos. Te recuerdo que solamente en matemáticas vas a conocer dos reglas de los signos o vas a tener en cuenta solamente dos reglas de los signos. Entonces, en este primer ejemplo, vamos aquí a aplicar la primera regla de los signos. Te voy a recordar que la primera regla de los signos dijimos que vamos a tener ahí dos ideas centrales. La primera dijimos que si tenemos signos iguales debemos efectuar una suma y debemos de conservar el signo. Y si tenemos signos diferentes, entonces debes realizar una resta y se debe conservar el signo del número mayor. Entonces, esas dos ideas son las que debemos tener en cuenta en la regla número 1. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejercicio y vamos a hacer el procedimiento de forma ordenada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar a los números que tienen el signo positivo para poder realizar esa suma de esos números positivos. Entonces, aquí tenemos más 4, más 10, más 12, más 14, más 2 y por último tenemos más 5. Entonces, quiere decir que primero vamos a efectuar esa suma de esos números positivos. Una vez que ya tenemos acá esta suma de positivos, quiere decir que como tenemos signos iguales, debemos efectuar una suma y al final debemos de conservar el signo. Entonces, efectuamos esta suma, 4 más 10 más 12 más 14 más 2 más 5, obtenemos como resultado 47. Y una vez que ya tenemos el resultado de los positivos, ahora vamos a organizar a los negativos. Entonces, de este lado tenemos aquí a los negativos. Entonces, primero los identificamos y después vamos a efectuar esa suma. Entonces, como tenemos signos iguales, quiere decir que vamos a efectuar una suma y debemos de conservar el signo. Entonces, ahora sí, efectuamos la suma de todos los números. 3 más 5, más 11, más 13, más 15, más 2, más 4 es igual a 53. Entonces, quiere decir que nuestro resultado es igual a menos 53. Y por último, debemos efectuar finalmente la operación con los resultados, es decir, podemos efectuar esa suma o una diferencia. Dejamos aquí más 47 menos 53. Y aquí en este caso tenemos signos diferentes. Como tenemos signos diferentes, quiere decir que vamos a efectuar una resta y debemos de conservar el signo del número mayor. Entonces, quiere decir que lo primero que vas a hacer es observar cuál es el número mayor y qué signo tiene. En este caso, el número mayor es 53 y tiene el signo negativo. Entonces, conservamos el signo negativo y ahora sí, vamos a hacer una resta de forma normal. Es decir que a 53 le vamos a restar 47 y obtenemos 6. Y de esta forma determinamos el resultado de esta suma y resta de operaciones con signos positivos y negativos. Y en el siguiente ejemplo, de la misma forma, vamos a efectuar primero la suma de positivos, después la suma de negativos y al final hacemos esa diferencia de los resultados, ¿ok? Porque tenemos acá signos diferentes. Tenemos los positivos y a los negativos. Entonces,
Si nos damos cuenta, aquí en este ejemplo, más bien se trata de un polinomio, ¿ok? Tenemos acá un polinomio, pero si nos damos cuenta, los términos de todo este polinomio se llaman términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces, cuando tenemos un polinomio de esta forma, quiere decir que podemos ordenar esos términos de esta manera. Entonces, primero vamos a seleccionar o a identificar los términos semejantes que en este caso tienen el signo positivo. Tenemos aquí el primer término con signo positivo, tenemos acá otro y aquí tenemos un tercero. Entonces, inmediatamente los vamos a sumar. Dejamos 4x al cuadrado y más 7x al cuadrado y más 5x al cuadrado y. Bien, ahora efectuamos esta suma. Cuando sabes que son términos semejantes, no te preocupes por las variables y los exponentes. ¿Por qué? Porque esas variables y esos exponentes o esas variables con sus exponentes simplemente las vas a conservar. Es decir, que aquí de una vez dejamos x al cuadrado y. Y solamente te vas a enfocar en sumar los coeficientes. Entonces, 4 más 7 es igual a 11. 11 más 5 es igual a 16. Entonces, el resultado es 16x al cuadrado y. Y bien, ahora vamos a sumar los negativos, que son los términos que nos sobraron. Entonces, tenemos acá menos 3x al cuadrado y, menos 3x al cuadrado y, menos x al cuadrado y por último tenemos menos 2x al cuadrado y. Y enseguida vamos a efectuar esta suma de términos semejantes, pero que tienen el signo negativo. Entonces dijimos que si tenemos signos iguales debemos efectuar una suma y conservamos el signo. Entonces, ahora vamos a sumar solamente los coeficientes. Tenemos acá 3 más 3, 6. 6 más 1 porque aquí tenemos como coeficiente el número 1. Obtenemos 7. 7 más 2 es igual a 9. Y por último, anexamos o conservamos las variables con su respectivo exponente. Y de esa forma ya tenemos nuestro resultado de los negativos, de los términos negativos. Finalmente, vamos a resolver esta operación que nos queda 16x al cuadrado y, en este caso se entiende que es positivo, menos 9x al cuadrado y. Y en este caso, como tenemos acá signos diferentes, entonces quiere decir que vamos a realizar una resta y debemos de conservar el signo del número mayor. Entonces, primero observamos cuál de los coeficientes es mayor y qué signo tiene. En este caso 16 es mayor que 9, entonces 16 tiene el signo positivo. Conservamos el signo positivo y enseguida resolvemos la resta de los coeficientes. A 16 le vamos a restar 9 y obtenemos 7. Finalmente, conservamos las variables con su respectivo exponente. Y de esa forma es como puedes aplicar la regla número 1 de los signos en una suma o resta de polinomios. En el tercer ejemplo y último ejemplo del video, les voy a explicar cómo van a aplicar la regla número 2. Pero en este caso, vamos a aplicar las dos reglas, ¿ok? Primero vamos a aplicar la regla número 2 y al último vamos a aplicar la regla número 1. Entonces, es importante que ustedes vean el video anterior, en donde explico la regla número 2 de los signos, o más bien donde explico las dos reglas de los signos, para que realmente comprendan desde un inicio. Bien, entonces, quiere decir que la regla número 2 de los signos consiste en simplemente concentrarnos en los negativos. Es decir que solamente vamos a contar cuántos signos negativos hay. Y después resolvemos la multiplicación y la división de forma normal. Entonces, primero empezamos acá con este cociente,
¿ok? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 negativos. Como tenemos 5 signos negativos, quiere decir que es un número impar. Entonces, el resultado debe ser negativo, ¿ok? Entonces, ahora, si multiplicamos en la parte de arriba o en el numerador 1 por 1 por 1, sabemos que es igual a 1, ¿sí? Y en el denominador también podemos multiplicar 1 por 1, obtenemos 1. Entonces 1 entre 1 es igual a 1. Dejamos aquí menos 1. Y ahora vamos con el segundo cociente. De la misma forma, aplicamos la regla número 2, que quiere decir que simplemente vas a contar cuántos signos negativos tienes en este cociente. Bien, entonces tenemos acá 1, 2 y 3. Por lo tanto, 3 es un número impar. Quiere decir que nuestro resultado debe ser negativo. Y ahora multiplicamos arriba el producto que nos va a dar 1 y 1 abajo. 1 entre 1 es igual a 1. Finalmente tenemos acá el último cociente. De la misma forma vamos a contar solamente a los negativos, incluyendo este negativo. No solamente estos negativos que tenemos en el numerador y en el denominador. También este signo negativo que tenemos acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como 6 es un número par, quiere decir que el resultado debe ser positivo. Entonces dejamos más 1. Y finalmente debemos aquí aplicar la regla número 1 de los signos. Bien, en este caso es más fácil, porque aquí podemos simplemente cancelar, o sabemos que se trata de la unidad o del número 1, quiere decir que cancelamos aquí menos 1 con más 1, porque nos da 0 y nos queda como resultado menos 1. Bien, entonces quiere decir que el resultado de toda esta operación es igual a menos 1. Y de esa forma es como podemos ir ahí aplicando estas dos reglas de los signos, ¿ok? La regla número 1, en donde se aplica la suma y la resta, y la regla número 2, en donde tenemos en cuenta como operaciones básicas a la multiplicación y a la división.